un poco más a productos estándares. Nuestro primer producto fue, pues, cuando uno dice, bueno, tengo un mapa, pinto cosas, pues lo primero que a uno se le viene a la cabeza es, bueno, empecemos a hacer una plataforma de seguimiento satelital. Tuvimos un producto bastante exitoso con eso. Nosotros lo focalizamos eh, en la industria de petrolera. Hacíamos un seguimiento Papi. muy puntual de acuerdo a las necesidades de esa industria. Y nos fue muy bien hasta que el petróleo se cayó por No, allá en pero el no 2000 tan y nuestros clientes ya comenzaron a quebrarse, nos dejaron de pagar, comenzaron una cartera grandísima, las ventas se cayeron, entonces dijimos, bueno, venga, nos toca reinventarnos, así como en el 2020 nos ha tocado también, pero nos reinventamos y ahí creamos el producto que en este momento pues seguimos comercializando, se llama Field Vision y es un producto para apoyar a las empresas que tienen personal en campo. eh, es decir, cualquier empresa, eh, por ejemplo, veamos empresas de cobranza o empresas de entrega de mercancía o empresas de servicios técnicos, siempre tienen personal, tienen gente que tienen que enviar a visitar a clientes, a 50, 100 clientes al día. Entonces nosotros les ayudamos a calcular esa logística, esa ruta óptima para que logren cubrir la mayor cantidad de clientes posible con sus recursos. Y una vez en campo, una vez ya cuando el empleado, la persona esté en el sitio, pues puede a través de nuestra aplicación móvil puede recuperar la información, puede sí, recuperar la información del trabajo que haga. Si por ejemplo si es un servicio técnico, pues puede hacerlo, puede colocar toda la información a través de la aplicación móvil y bueno, pues eso se reporta a un servidor y ahí entra un tema de business intelligence, de análisis que les ayude a realmente a analizar a las personas o a los supervisores como realmente esas personas están haciendo bien su trabajo o si están trabajando, bueno, entre otros diferentes indicadores que les interesan a las empresas, pero muy a grandes rasgos es eso. Entonces, como les decía al inicio, sí, efectivamente, lo que nosotros nos craneamos, que fue Waze, efectivamente no es lo que hace la compañía actualmente, pero yo creo que sí nos permitió adquirir esa experiencia y esas habilidades para pues construir lo que es hoy Data Traffic. Y eso no se lo estaban enseñando en ningún curso. No, yo el Para análisis que hacer hago es, trancón, ¿cómo se llamaba? Trancones.com. sí, se llama así, trancones.com. No, yo creo que, pues haciendo un análisis, yo creo que ahorita, pues los cursos que yo vi eran muy técnicos, ¿no? Era como muy de conocimientos técnicos, mientras que este curso, pues la sensación que yo tengo y la sensación que yo tuve cuando lo vi fue, oiga, venga, ahí coja un problema, trátelo de resolver y bueno, aplique todos los conocimientos que usted tiene. Em, Obviamente, pues que haya un prototipo funcional es importante. No quiero decir que no lo es, pero eh, también es importante pues que realmente la solución tenga sentido. Yo creo que eso es como lo más importante y de pronto lo que nosotros en el concurso, ya de pronto adelantándonos, pues uno también evalúa eso, ¿no? Realmente lo que se haya propuesto pues realmente eso tiene solución el problema de manera racional. De acuerdo. Y, y a nivel internacional, ¿ustedes qué o qué? También ha sido una aventura. Sí, sí, es una aventura pues que uno se goza también. Todo eso, lo importante es gozarse el proceso. Eh, Efectivamente, hemos incursionado en México. Ahorita en México tenemos una sede, tenemos un equipo pequeño contratado allá en México. Hemos hecho varias cositas, hecho varios proyectos allá en México. Seguimos trabajándole para poder consolidarnos allá.
Y bueno, también, por ejemplo, intentamos hacer cosas en Venezuela, pero definitivamente allá las cosas son muy complejas. No se dieron, entonces pues dejamos así. Y también hemos hecho cositas en Perú gracias a un socio nuestro que tiene una sede allá y bueno, nos ha llevado de la mano con algunos proyectos. Sí, entonces como que uno comienza ya también a tener esa experiencia internacional, como que también a tener esa seguridad de lo que uno hace, de lo que uno ha creado, de ese producto que tenemos, pues tiene que también una proyección internacional y un espacio que ocupar en otros mercados. Creo que hay una pregunta por acá. Listo. ¿Cómo llevaste el emprendimiento de la mano en la universidad? ¿Cómo en cuestión de administración de tiempo y uso de espacios, cosas que tuviste que sacrificar para sacar el proyecto adelante? No solo de la U. Uy, sí, es complejo. Es complejo, ¿sí? Es complejo. Yo recuerdo que en el 2009 yo hice dos ingenierías, ingeniería electrónica e ingeniería de sistemas. Hice las dos tesis al mismo tiempo y también tenía temas de la empresa y algunas materias. Entonces sí fue bastante complejo. Yo creo que en general emprender, pues según mi experiencia, implica bastante trabajo, la verdad, bastante trabajo. Por lo tanto, es una cosa que uno, o sea, necesariamente es algo que el problema que uno está solucionando o esa solución que uno plantea realmente tiene que ser apasionante, tiene que realmente uno gustarle demasiado, eh, eh, como que creer mucho en la idea, en la solución que uno le está metiendo, porque sí es bastante trabajo el que hay. Sí, entonces sí es un poco pesado. Y de hecho, eh, aquí cuento una infidencia, digamos, pues de los concursos, los proyectos que ganan, eh, hay que decirlo, pues normalmente, pues los muchachos están muy motivados entre 1 o 2 semestres, pero ya después, digamos, es complejo que a través pues de la exigencia y de los materias que tienen, pues logren como que balancear eso. Sí, pero sí, es complejo. Es bien difícil balancear eso y implica bastante trabajo. Buena pregunta. Hola, Hola. hola Tiberio, ¿cómo va todo? Bien, 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 bien. ¿Cómo van las cosas? Bien, bien, trabajando fuerte. ¿Ustedes cómo están? Bueno, Sergio, y entonces, eh, yo sé que usted tiene un compromiso ahorita a las 6:01. No, muy, muy, Así es. muy interesante y la cantidad de experiencias y la cantidad de decisiones que han tenido que tomar en estos 10 años, en el camino que van recorriendo es muy interesante y hay muchas enseñanzas que ustedes pueden extraer en la interacción y por eso este cuento de la interactividad, de, es que me da pena, eso no sirve para nada, es yo quiero saber algo, tengo esta inquietud, tengo esta interrogante, pues hay que por lo menos ponerla encima de la mesa y los que estamos en esta cruzada, digamos, pues estamos para hacer el deber de ayudarles a resolver esas inquietudes. No siempre se podrá, ¿sí? Pero entonces, pues los invito a darle un aplauso y una bienvenida a Sergio y agradecerle a esto. Muchas gracias, Sí, Sergio. de pronto retomando un poco lo que dices, José Tiberio, sí, aprovechen a los mentores, ¿sí?
digamos, creo que una de las cosas que siempre recalca el profesor José Tiberio es como que hay libertad en este curso, hay libertad y ustedes son los que hacen que las cosas pasen. Entonces, nada, no sean tímidos, como dice el profesor, y escríbanle a sus mentores, trátenlos de contactar, realmente trátenlos de aprovechar, exprimirle todo el jugo de conocimiento que tienen ellos y aprovecharlos. Y realmente es muy valioso y es muy, muy chévere. Eh, Creo que es la mayor oportunidad que tienen en este curso, que tienen acceso pues a esos mentores. A mí me pueden escribir en cualquier momento. Y bueno, traté de hacer lo mejor posible para responderles cualquier inquietud que tengan. Súper chévere, súper chévere. Muchas gracias. Aprovechemos que llegó Sebastián y Felipe, ah, aparecieron. Hola. Pasan como una flecha. ¿Cómo va todo? Hola, Sergio. Hola, hola. Bueno, listo. Ya aprovechando que llegaron los otros invitados, entonces los dejo en manos de ellos y muchas gracias por el espacio, por escucharme y bueno, nos Listo, estamos viendo a lo largo del semestre. ahí nos estamos viendo y sí, sí. Muchas gracias y vamos adelante. Bueno, Vale, Sergio, gracias. chao. Bueno, Felipe, Sebastián, bienvenidos. Gracias, Sergio. Eh, eh, entonces, es otra generación. Por ahí hay inclusive descubrimos haciendo arqueología una foto en donde está Francisco García, que es el coequipero y cofundador de Datatraffic con Sergio, entregándole el cheque a Felipe cuando el grupo donde estaba Felipe se ganó el concurso. Y ahí vamos. Y Sebastián también estuvo en esas lides, en otro grupo, en otro semestre. Y aquí están. Entonces yo sin mucha protocolo, pues sí los quiero dejar a ustedes, Felipe y Sebastián son dos exalumnos, también veteranos de este ejercicio, y así como Sergio hizo mención de que ellos se metieron a buscar lo de cómo en una cartografía los móviles, como los carros o los taxis, ellos comenzaron con los taxis, podían reportar el estado del tráfico y ellos mantener eso y siempre generar la solución, una buena solución de ruta. Que eso no fue una tarea, sino era un problema que ellos abordaron en su momento, en 2006. ¿Sí? Los grupos en donde estuvieron Sebastián y Felipe andaban obsesionados hace algunos años, y es problema de ellos ahorita contarles, con vainas de inteligencia artificial y otras cosas que no estaban viendo, sobre todo en este curso. Entonces, Sebastián, Felipe, pues bienvenidos y pues tomen el control de esta De una. Mil gracias. Nosotros preparamos unos slides que Felipe va a presentar. Sí, si nos pueden dar permiso para compartirlos. Ahí en la parte de abajo debe estar compartir pantalla. De una. La pantalla. Cargando. Súper. No, nada, pues muchas gracias por la invitación. La idea es hablarles un poquito sobre nuestra experiencia en este curso y afuera de la universidad. Para nosotros fue muy importante este curso, como dijo Tiberio. Coincidencialmente, Felipe ganó el semestre que vio este curso, el concurso. Yo quedé segundo. Yo no gané. Quedé segundo. Pero este curso fue bastante importante para mí personalmente, como para mi carrera profesional. Bueno, de una, Felipe, empecemos. No, sí, súper. Entonces, sí, como para contarles un poquito más de nosotros, entonces Sebastián y yo nos conocimos viendo estructuras de datos. Nosotros, pues Sebastián estaba estudiando ingeniería eléctrica, creo, y
eso es Electrónica. electrónica, perdóname. Y estaba solamente estudiando sistemas y nos conocimos, pues, a mí me impresionó siempre Sebastián porque estaba trabajando como en proyectos aparte por su cuenta, entonces me acuerdo muy bien que Sebastián me mostró que estaba haciendo una máquina virtual y programándola desde cero, como muy a bajo nivel, y eso me impresionó demasiado. Entonces fue como una persona que dije como, uy, genial, Sebastián, ojalá pudiera conocerlo mejor. Fue una de las primeras personas que cuando estábamos como todos viendo materias de programación, era como la primera persona que dijo como, hey, yo sé programar en Python y quiero mostrarles, y me impresionó muchísimo. Entonces, nada, nosotros pues pasamos por la universidad, realmente para mí fue como genial, y yo estoy seguro que para los dos, fue genial la parte del proyecto de mitad de carrera porque fue una de las materias donde uno realmente se enfrenta como un reto, y se enfrenta a un reto como una perspectiva muy de la vida real, y es como pensemos en un problema que le duele o a nosotros o a amigos o a conocidos o a empresas, intentemos desarrollar una solución y validar si idealmente funciona para esas compañías o para esos clientes o usuarios, y pues probémosla en la vida real. Entonces, yo me acuerdo que por mi cuenta, para el proyecto de mitad de carrera, queríamos hacer una cosa como súper sofisticada de inteligencia también artificial, que utilizara como un modelo de, ¿cómo se llama eso? Como un modelo psicológico que perfila a personas con base a lo que escriben, como en una cosa que se llama Ocean, como personalidades, como openness, creatividad, empatía. Y utilizando a Watson uno podía como coger esa cantidad de, ¿cómo se llama? Como de esos números y decir, ok, basado en estos números, yo creo que entonces las categorías en las cuales una persona va a comprar productos en Amazon son estas 5. Y eso era básicamente lo que nosotros construimos. Entonces era como, Nosotros, denme su cuenta de Twitter, analicemos sus tweets, modelo, y luego hacemos eso. No sé si Sebastián les quiere contar de su proyecto. sí, nosotros, yo no estoy con Felipe, yo les conté que estaba después de Felipe, pero lo que hicimos fue un modelo predictivo para apuestas online de partidos de fútbol. Entonces, uno podía como analizar la temporada de la liga inglesa y pues predecir algunos resultados. A mí no me gusta el fútbol, entonces no sé si estoy diciendo cosas adecuadas o no, pero eso hicimos, como que la persona que sabía de fútbol del equipo era otra persona, y nosotros trabajamos en eso. Quedamos de segundos. Yo creo que un buen título para esta charla que siempre me ha gustado es como de PMC a Silicon Valley. Ya les vamos a contar como toda nuestra historia. Súper. Entonces, como decía Sebastián, bueno, afortunadamente, digamos que el equipo con el que estábamos fue bastante bien. Pasamos el proyecto y eso, y luego recibimos toda la mentoría, estuvimos con Francisco y con Sergio, que ahorita está hablando con ustedes. Digamos que por esa parte, nosotros creo que éramos, digo por mí y por el equipo con el que ganamos inicialmente, que éramos como muy pollos, aún no conocíamos realmente qué era lo que queríamos hacer. El caso es que Sebastián y yo independientemente trabajamos como en compañías pues del mundo laboral, acá en Bogotá y eso, y nosotros después nos volvimos a encontrar trabajando para una compañía llamada Mercadoni. Entonces, Mercadoni era una compañía que hacía mercados, o sea, lo Rappi, pero solamente mercados, y ya. Entonces, probablemente la razón por la cual no muchos sepan qué es Mercadoni es porque pues no pudieron competir, o bueno, Rappi les dio 3 vueltas. Y nosotros en ese momento dijimos como, bueno, yo creo que esta empresa, Mercadoni, tiene un problema. Y es que todas las semanas nos sentábamos como en reuniones y la gente decía como, hey, nos está yendo re mal, los clientes se están yendo, ¿qué está pasando? Miremos métricas, pero las métricas no dan respuestas, como de por qué los usuarios estaban yendo, de por qué la gente no compraba, por qué desistían de hacer una compra en la que estaban en ese momento. Entonces, Sebastián y yo dijimos como busquemos la manera en la cual podemos hablar con los usuarios, o sea, con los clientes, para ver por qué no están comprando, por qué se están yendo y cómo hacer. Y se nos ocurrió hacer unas encuestas por mensajes de texto, que en Colombia yo creo que es muy extraño porque yo creo que ninguno de nosotros ha recibido, o pues sí alguna o dos veces máximo, un mensaje de texto que uno puede responder. Entonces era muy extraño porque era una encuesta completa por mensaje de texto, pero no era lineal, como primera pregunta, segunda pregunta, tercera pregunta, sino que dependiendo de las respuestas, pues preguntaba otras cosas. El ¿Y caso eso es era que en qué año? eso ya era como en el 2018, sí, 18, ¿no? Sí, 18. En Sí, igual 2018. estábamos estudiando y trabajando al tiempo.
Era como una mini práctica, yo creo. Como Camilo Jiménez era nuestro jefe y allá estábamos los dos, fue en 2018. Sí, 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 sí. Entonces, lanzamos como esas encuestas, les dijimos a nuestros, bueno, a los product managers, las personas que estábamos trabajando, como, ahí vamos a lanzarlo, y en una fracción de segundos, pues obtuvimos 160 respuestas versus lo que ellos estaban tratando de hacer, que era coger el teléfono y llamar a cada persona a preguntarle. Que es una manera muy buena de obtener feedback y retroalimentación, pero pues toma muchísimo tiempo hacerlo. Entonces, después de eso, con Sebastián dijimos como, ok, esta cosa definitivamente va para algún lado, no solamente es como un producto o un problema que solamente tiene Mercadoni, sino que también lo pueden tener otras empresas. Y la respuesta después fue como, la pregunta fue como, bueno, ¿y cómo hacemos a crecer esto? Pues lo comenzamos a vender sin saber vender, siendo ingenieros que nunca han hablado con empresas en su vida. Comenzábamos como a coger el teléfono y a mandar correos en frío preguntándole como a compañías como, hey, tenemos esta cosa, funciona de esta manera, ¿les interesaría tener un demo? Y sorprendentemente comenzamos a recibir personas que decían como, bueno, está bien, me llama la atención, quiero probarlo. Y al principio fue muy difícil. O sea, yo me acuerdo la primera vez que me tocaba llamar pues un prospecto, una persona como para decirle, hey, esto funciona así, se lo vamos a vender. Y me temblaban las manos, como que hicimos un diagrama de secuencia, como pensando en todo lo posible que iba a ocurrir de la conversación. Y obviamente, primera cosa que la persona responde, comenzó a seguir el flujo y como que se pierde la conversación del flujo que habíamos como predecido, tratado de predecir. Entonces, fue muy difícil, pero en esencia nosotros dijimos como, bueno, ¿cómo crecemos esta cosa? Y creo que muchos clientes nos pidieron WhatsApp. No sé si Sebastián quiere continuar como... Sí, pues digamos que, como dijo Felipe, lo que hicimos fue como robustecer un proceso que Mercadoni tenía, inventar nuestra propia solución y tratar de venderla. Entonces, digamos que cuando vimos que funcionó el Mercadoni, lo que hicimos fue conseguir correos, porque es lo que uno tiene que hacer cuando empieza esto de, no sé, de LinkedIn, de herramientas por ahí que los dan, pedir intros, no conocemos a nadie, como que éramos personas súper, y somos personas súper introvertidas, no estábamos muy bien conectados con el ecosistema de emprendimiento, ni pues teníamos como conocidos que tenían empresas ni nada de eso. Entonces nos tocó como rebuscarnos los contactos. Entonces, nada, empezamos como a hacer el trabajo, nos quedábamos después de horas laborales, Felipe y yo trabajando, dándole a ver qué conseguíamos. Cuando hablamos con la gente, que es muy recomendable, nos dimos cuenta que SMS no tenía sentido, sino WhatsApp, pero pues nosotros no podíamos acceder a WhatsApp porque en esa época WhatsApp no tenía una API oficial. WhatsApp es de Facebook y Facebook no había lanzado un API. Entonces, digamos que el obstáculo en ese momento era como superar el hecho de que no teníamos WhatsApp. Entonces, digamos que yo también admiro mucho a Felipe, las habilidades técnicas de Felipe siempre han sido como bastante buenas. Entonces, lo que hicimos fue hackear WhatsApp en esa época. Entonces, hicimos como, la gente está pidiendo algo, ¿qué hacemos para darle? Pues nada, hackeemos WhatsApp. Entonces, quedamos como todas las noches de una semana, Felipe, más que todo, tratando de ver cómo WhatsApp Web mandaba y recibía mensajes, pues porque en últimas es un servidor, ¿cierto? Y viendo cómo los encriptaba, cómo hacía con pues para posicionar los mensajitos, y lo logramos. Entonces, digamos que eso fue como lo que hicimos. Obviamente, eso nos ayuda a conseguir clientes de manera más fácil, porque lo que hicimos fue como superar el obstáculo que ellos nos pusieron, solo que lo superamos de manera no escalable, y fue como comprar muchos celulares en la calle para poder conectarlos a WhatsApp Web, para que ellos pudieran, a su vez, los clientes usarlos. Entonces, digamos que no fue lo mejor, después salió desastroso, pero logramos superar el obstáculo, que creo que fue lo más importante. Entonces, nosotros ya como por ahí en diciembre con el hack encima de WhatsApp Web que permitía enviar y recibir mensajes, pero que si eso corría encima de celulares en nuestras casas, entonces habían compañías que literalmente enviaban y recibían conversaciones de WhatsApp en celulares en nuestras casas, y era muy chistoso porque entonces pues los celulares se desconectan, se quedan sin internet. Entonces a mí me tocaba llamar a mis papás, a mi mamá como, hey mamá, se cayó el celular, ¿será que lo puedes por favor reconectar al internet? Como porque de lo contrario no salían las conversaciones de compañías. Entonces nos dimos entonces después cuenta un montón de problemas, porque entonces WhatsApp no permite hacer ese hack, o sea, pues lo permite, digo, pero no permite enviar mensajes masivos. Entonces, lo que ocurría para enviar mensajes por WhatsApp, que imagínense son como esas encuestas para preguntarle a personas cosas, era que entonces
había como un límite de 200 y ¡pam! Nos bloqueaban el número. Entonces tocaba lo que decía Sebastián, como comprar paquetes de SIM cards del éxito, donde las llevábamos a las casas y era como, ok, se cayó este número, cogamos una SIM card, la abríamos, botábamos la otra, la reconectábamos y listo, pum, otra vez ahí está el sistema funcionando. Y me acuerdo una semana donde uno de nuestros primeros clientes nos dijo, bueno, voy a enviar 5,000 conversaciones. Y nosotros en la vida habíamos desplegado ese número de conversaciones. Y fue como, no, ¿qué vamos a hacer? ¿Con quién hablamos? Y fue como una semana dedicados en las casas de todos, como trabajando. Se cayó un celular, como bueno, cogíamos, quitábamos la SIM card a la basura, reemplazamos otra y seguimos. Pero entonces fue bastante chévere. Digamos que ya empezando el 2019, como después de toda esa parte donde estuvimos iterando, creciendo el producto, primeros clientes, fue cuando ya decidimos formar la compañía. Y entonces fundamos la compañía que se llama Trébol AI y en esencia lo que entonces le ayudamos a otras compañías es a poderse comunicar con sus usuarios por WhatsApp. Es así de simple. Entonces una compañía quiere automáticamente enviarle mensajes de WhatsApp y conversaciones complejas a sus clientes para preguntarles cosas, para conocer su opinión, para decirles que son alerta o lo que sea. Entonces utilizan a Trébol para poder hacer ese tipo de cosas. Pero en el periodo en el cual, después de que fundamos la compañía en enero de 2019, como hasta marzo del 2019 también, fue como la rebuscada a los primeros clientes. Incluso hay una historia chistosa que también voy a decirle a Sebastián para que la cuente, donde, como les estábamos comentando, WhatsApp se daba cuenta de este tipo de cosas, nos bloqueaba el número y chao. Y teníamos como 200 despliegues de conversaciones por SIM card. Pero de repente, en una de esas SIM cards que compramos, alguien había usado ese número de SIM card antes, quién sabe cómo, utilizábamos ese número para enviar y recibir conversaciones. El caso es que como era una cuenta de WhatsApp que la gente ya había usado por mucho tiempo antes, entonces no lo bloqueaban los 200 despliegues, sino como los 1000. Entonces dijimos, wow, sí, entonces tenemos unas SIM cards que son de usuarios ya existentes, que están un poquito más maduradas, que no son SIM cards recién nuevecitas de cuentas nuevas, podemos hacer más despliegues. Entonces, Digamos que nosotros teníamos que cumplirle al cliente, sea como sea, pues porque nos había pagado un montón de plata para que nosotros pudiéramos desplegar las conversaciones, pero él sabía, digamos, que no era tan sostenible el sistema y lo que hicimos al descubrir eso fue salir a la calle. Entonces, Daniel, que es nuestro otro socio, y yo salimos a la calle a comprarle SIM cards a los vendedores ambulantes. Entonces, fuimos por toda la 15, desde la 100 hasta la 85, pagándole 50,000 pesos a los vendedores ambulantes para que nos dieran la SIM, porque estábamos seguros que con esa SIM, que ya WhatsApp confiaba en esa, pues íbamos a poder desplegar las 5,000 sin problema. Obviamente nadie nos vendió la SIM, ni por mucha plata que ofrecimos 100,000 pesos, nadie quiso darla, pues porque tenían miedo de que fuéramos a hacer con eso, pero pues nada, igual como que lo que les quiero dar a entender es que se nos presentó un obstáculo y tenemos que superarlo, porque el cliente está esperando eso y realmente esto es lo que queríamos hacer. Digamos que no funcionó, pero al final lo que a Felipe se le ocurrió es hacer como un sistema que madure las SIMs orgánicamente. Entonces digamos que Facebook confía en los mensajes que ya han mandado en los cuentas que han mandado más de 1,000 mensajes, pues creemos cuentas así. Entonces lo que hicimos fue como un programita que nos ayudaba a madurar un poquito las SIMs. No sirvió tampoco, la verdad. Pero bueno, digamos que al final teníamos como más de 40 celulares desplegando conversaciones todo el tiempo, ¿cierto? El cliente no le pudimos cumplir, pues porque no estábamos listos para cumplirlo, pero paralelamente, pues digamos que el hecho de conseguir clientes, de hablar con gente, nos hizo conocer a muchas personas muy importantes para nosotros. Digamos que conocimos fundadores de empresas que después nos dieron consejos, nos ayudaron, nos dijeron hagan esto, no hagan esto, están haciendo esto mal, no están haciendo esto también. Entonces digamos que fue interesante porque a pesar de que no pudimos superar el reto que tuvimos, conocimos mucha gente que después en la historia de nuestra compañía pues ha sido súper importante para nosotros. Total. Y entonces uno de nuestros primeros clientes, una compañía que en este momento pues, les pegó muy duro la pandemia, pero se llama Fitpal, también fundada por uniandinos, que por cierto permite como unas suscripciones a gimnasios, entonces uno paga como una suscripción y puede tomar clases en distintos sitios. Los fundadores fueron de las primeras personas que nos dijeron como, oigan, ustedes deberían aplicar con el proyecto y con la empresa a una cosa que se llama una aceleradora en Estados Unidos, muy famoso llamado Y Combinator. Entonces, ¿qué es una aceleradora?
piénsenlo como una casa de inversión que literalmente evalúa proyectos, dice esto es muy bueno, le dan una plata a uno y por un pedacito de la compañía y ya. Obviamente Y Combinator ya vamos a explicar un poquito más a fondo qué es, pero lo genial es que Y Combinator es la aceleradora más importante del mundo y hay empresas que han salido de ahí como Airbnb, Dropbox, Stripe, Rappi es una compañía que ha salido de ahí. Twitch. Y, sí, entonces era como un sueño, porque entonces esta es una aceleradora que financia muchas de esas compañías, está en el corazón de Silicon Valley, en San Francisco, y es muy difícil pasar. Se presentan, ¿cuántas compañías? No sé. Se presentan como 17.000 cada batch. Hacen los batches, digamos que es un programa que invierte, pero además le da como consejería a uno por 3 meses. Lo hacen 2 veces al año. Entonces, cada batch se presentan como 17.000 compañías, así como nosotros, pues se presentan 17.000 más. Hay 2 procesos. Entonces, a uno manda la aplicación, que es un formulario que uno puede llenar en línea. Luego le dicen si pasa entrevista, y si pasa entrevista se puede ir a San Francisco para hacerla, y la entrevista son los 10 minutos más frustrantes que hemos tenido en la vida, pero si uno pasa, pues entra. Y al final solo entran 150 empresas más o menos. Y pues como decía Felipe, hay empresas ahí que han salido increíbles. Por ejemplo, Airbnb, los fundadores dicen que la empresa de ellos era una antes de pasar a Y Combinator, otra después. Stripe, que es el motor de pagos más grande del mundo en este momento también, Dropbox también, Instacart, DoorDash, Flexport, Rappi. Rappi pues es la empresa colombiana más grande de Y Combinator. Hay otras empresas colombianas como Platzi o como Trora, como Fruana, como nosotros, pero es muy importante. Digamos que el reconocimiento en Silicon Valley que uno le da a haber hecho parte de Y Combinator, pues es bastante grande. Es más difícil entrar a Y Combinator que entrar a Stanford o a Harvard. Entonces, digamos que es un reconocimiento bastante bueno allá. Digamos que las empresas de allá son más respetadas con los inversionistas, con los empleados. Las valoraciones, que digamos es como lo que vale la empresa, son mucho más altas para este portafolio que para las demás empresas. Entonces, digamos que es un big deal lograr entrar y lograr pues levantar plata después de Y Combinator. Y Combinator invierte $150.000 a cambio del 7% de la compañía, pero pues aún le da un consejo de mentores súper sofisticados y además le da acceso a muchos inversionistas. Entonces, digamos que para prepararnos hablo de esto, ¿cierto? Como la preparación, como el antes. Ah, sí, sí, sí. Y yo voy a mencionar una última cosita también como agregando lo de Sebastián. Por ejemplo, los que conozcan Twitch, súper también conocido, o OpenStreams, es una compañía de Y Combinator. Y uno de los fundadores es un mentor. Entonces es muy chévere poder hablar con ese tipo de personas. Y combinadas, las compañías valen 150 billion o 150.000 millones de dólares combinadas, como todo el portafolio. Entonces son, sí, como lo que decía Sebastián, entrar aquí es como un super big deal. Y mostrando como el ecosistema de compañías, no solamente colombianas, sino también fundadas por uniandinos, estas, bueno, Platzi no, pero las demás sí. Entonces Rappi, los que de pronto han escuchado sobre Truora, Te Paga, Laika, si bien cosas para los perritos, Fruana, que tiene una misión genial donde donde los restaurantes compran directamente a productores en el campo frutas y verduras y los traen directamente. Es como un ejemplo pequeño del ecosistema y pues nosotros estamos ahí de compañías colombianas y además no solamente eso, sino de compañías fundadas por uniandinos. Entonces, sí, para la última cosita para agregar ahí, entonces muy probablemente algunos de ustedes probablemente o fundarán compañías, ojalá también sean gigantescas y también les vaya súper bien, o también de pronto entrarán a trabajar a alguna de estas compañías, las famosas Big Name Corporations, ¿no? Entonces, no sé, es bastante genial. Digamos que de YC Latinoamérica, Colombia es el país con más empresas. Como no sé por qué algo pasa en Colombia que no pasa en el resto de la región, pero más que Brasil, por ejemplo, que Brasil pues tiene más plata, más ecosistema, mejores universidades, pero pues Colombia es el país con más emprendimientos, más que México también. Sí. Hay la imagen que está diciendo Tiberia. Entonces, ¿qué encontramos? Sí, o si quiere cuéntanos un poquito más del proceso, como todo lo que nos pasó. Súper. Entonces, digamos que cuando estábamos conociendo, como les dijimos, como ni Felipe, ni Daniel, ni yo teníamos como conexiones ni conocíamos a nadie de Rappi, ni de Trora, ni de Fruana, ni
conocíamos a nadie, pues conocíamos a las personas con las que estudiábamos y eso fue todo. Pero el hecho como de tener la valentía, entre comillas, de mandar los correos, de recibir llamadas, nos llevó a que Fruana es la empresa de la esquinita, que es una empresa que vale como $100 millones en este momento, nos respondieron un correo. Entonces, digamos que Fabián, que es el CEO de esa compañía, fue la primera persona que nos respondió un correo diciendo que quería vernos, como quería conocer más de nosotros. Entonces, digamos que eso pues, fue como algo supremamente bueno para nosotros. Lo llamamos, hablamos con él. Fruana se convirtió en un cliente importante para nosotros. Y cuando eso pasó, cuando uno pasa a Y Combinator, eh, pues nosotros, tacho, antes de eso, perdón, a nosotros nos hicieron como mucho push para aplicar. Obviamente es algo que nosotros creíamos que no íbamos a lograr porque, pues porque no, estábamos estudiando, estábamos trabajando, la empresa dependía de 42 celulares en las casas de cada uno, el revenue que generábamos era chiquitico, no eran más de $600 americanos, o sea, no cubría nada, o sea, nos daban más nuestros papás que lo que hacía la empresa. Entonces nos animaron a aplicar, contra todo pronóstico aplicamos y nos fue bien. Entonces, digamos que nos llamaron a una entrevista virtual donde dijimos como, bueno, esta es la oportunidad de nuestras vidas. O sea, si logramos pasar, pues nos cambia la vida. Si no, pues nada, pero creo que va a ser interesante como el proceso. Entonces, una empresa anterior que se llama Symmetric, que también es de Uniandinos, tiene un fundador que nos apoya a nosotros para el proceso. Entonces yo como estoy en estas preguntas, les van a hacer estas preguntas, les van a preguntar sobre la economía, sobre el revenue, sobre quién toma qué tipo de decisiones, sobre el código, sobre qué tan escalable es la vaina, sobre si tiene sentido, si no tiene sentido. Entonces Felipe, Daniel y yo nos clavamos a estudiar, pasamos derecho en la casa de Daniel haciendo flashcards como, bueno, si me preguntan esto, yo voy a responder esto. Los gringos son muy concretos, muy sucintos, entonces digamos que toca ser también como muy medido en la comunicación porque uno tiende a hablar mucho, ¿cierto? Y la entrevista son 10 minutos estrictos donde uno tiene que convencer a la otra persona de que vale la pena, pero a través de preguntas. Entonces digamos que si uno se demora mucho en una pregunta, nada que hacer, o sea, uno perdió tiempo. Entonces, nos preparamos, tuvimos la llamada ha sido una de las peores cosas que nos ha pasado, porque entonces se suponía que iba a durar 10 minutos, pero duró 25 minutos con una fundadora, una partner de Y Combinator, que estaba súper brava, era como al final del día, nos miró súper mal, nos dijo que no entendía la idea, nos dijo que no entendía por qué no nos usaban clientes grandes, que cómo íbamos a hacer plata, nos dijo como, ve, pero Rapid usa WhatsApp, ¿por qué no usa Trello? Y nosotros, no, pues no sé. Nos preguntó muchas cosas que no sabemos contestar porque no teníamos expertise. Eh, digamos que yo abrí la entrevista con las preguntas y lo primero que ella preguntó fue como, bueno, ¿qué hacen ustedes? Yo le respondí y ella me dijo como, yo no creo que sea un problema y no creo que valga la pena. Entonces yo quedé como frío, como, mierda, ¿qué hago? Es decir, ya no puedo hacer nada, ya no pasamos, ya paila, mejor vamos a trabajar a Rappi, pero no lo logramos. Sin embargo, pues siguió la entrevista, a la mitad de la entrevista la vieja nos dijo como, entonces ustedes hacen pagos por WhatsApp. O sea, no sé si había problemas con la comunicación, con el inglés, con algo, pero ya no entendía qué hacíamos. Entonces yo salí como súper triste después de esos minutos, me fui a tomar cerveza, yo dije, bueno, ya, obviamente no pasamos, hasta aquí llegó el sueño de emprender, esto no vale la pena. Y creo que todos quedamos así, ¿cierto? Como, no vamos a pasar. Sin embargo, 15 días después nos llegó un correo diciendo que sí habíamos pasado entrevistas presenciales en San Francisco. Entonces, digamos que ahí sí nos pusimos las pilas, dijimos como ahora sí preparemos, por la primera vez no sabemos qué nos salvó, no sabemos qué milagro hizo que ella tomara la decisión. Todavía creemos que se equivocó, o que en vez de decir sí, en vez de decir no, Dios sí, no sabemos. Pero el proceso de prepararnos, conocimos al CEO de Trora, que es la empresa que ven ahí en la mitad, Daniel Bilbao se llama. Pronto después van a escuchar de él, él es hermano de uno de los fundadores de Rappi. Entonces él estaba ayudando a las empresas colombianas que se presentaron a Y Combinator ese batch. Entonces había empresas como Comida en la U, había empresas como Foodie, había empresas como Laica, había empresas como Value, bueno, había un montón de empresas colombianas, no todas pasaron, y él nos ayudó a prepararnos. Entonces digamos que él muy generosamente se vino desde San Francisco, vivía allá, a prepararnos a nosotros, pues no a nosotros, a toda la camada de colombianos que iban a tener entrevista. Nos vio bien, nos habíamos preparado muchísimo, nos dijo como concéntrense en crecer el negocio, eh, después van para Estados Unidos y practican, pero pues lo que ellos necesitan ver es como crecimiento. Entonces dijimos, listos. Daniel Bilbao, que es el CEO de Trora, nos presentó a los fundadores de Rappi, nos presentó a más personas, a los fundadores de Platzi, nos presentó a inversionistas,
A fin de cuentas, una vez nos invitó a almorzar, como Andrés, Andrés Carmen nos llevó, le caímos bien, invirtió $25,000 en nosotros. Entonces, digamos que pues nosotros hacíamos $600 al mes, trabajábamos, estudiábamos, teníamos la empresa, y Daniel Bilbao, súper generoso, escribió un cheque de $25,000 para nosotros. Entonces, digamos que eso lo hace uno por una evaluación. Entonces, dice como, yo creo que Trébol, o nosotros tres, pues, valen $2,000 y yo voy a invertir 100. Entonces, digamos que se lleva el porcentaje relativo de eso. Él invirtió $25,000 a $4 millones. O sea, eso no tenía sentido para nosotros. Entonces, éramos como literalmente tres personas que no nos habíamos graduado, pues, en esa época, que estábamos trabajando medio tiempo estudiando, medio tiempo por las noches haciendo esto. Teníamos $25,000, que pues en plata colombiana un montón de plata, a $4 millones. O sea, él dijo como, yo confío en que ustedes tres valen en conjunto $4 millones. Entonces eso no tenía sentido para nosotros. Obviamente después uno se da cuenta que si logramos pasar, pues él maximiza su inversión un montón. El hecho es que eso, el hecho de que él invirtiera en nosotros nos hizo que un fundador de Rappi también invirtiera en nosotros, un fundador de Platzi también, un ejecutivo de Coursera también invirtió en nosotros, mucha gente invirtió en nosotros. En total, antes de irnos a Estados Unidos, habíamos levantado $80,000. Entonces, digamos que hubo gente súper generosa que nos escribieron cheques por $80,000 a $4 millones de evaluación. Y no teníamos nada. Entonces, digamos que eso nos dio un poquito de confianza. Nos preparamos un montón. Ahora sí nos preparamos demasiado porque ahora sí, esta era o no. Entonces, fuimos a San Francisco, nos quedamos en una ciudad súper alejada de todo para podernos concentrar súper bien. Eh, por 5 días derecho estudiamos, yo tenía finales y yo me fui a Estados Unidos muy responsablemente olvidando los finales porque creía que esta era la oportunidad de mi vida en serio. Estudiamos, Felipe, Daniel y yo nos preparamos muchísimo, entonces hicimos como flashcards, cada uno sabía de memoria qué tenía que responder. Y el día de la entrevista, pues nos tocó con uno de los primeros empleados de Yahoo, nos tocó con el tipo que se inventó los relojes inteligentes. Entonces, antes de Apple Watch, había otra empresa llamada Pebble, él la fundó. Nos tocó bueno, con la misma persona que nos había tocado por la llamada. Y es chévere, porque a uno le puede tocar como con el tipo que hizo Gmail, con el tipo que hizo Twitch, con el tipo que hizo pues, cosas brillantes, nos tocó con ellos. La verdad, nos habíamos preparado tan bien y estábamos tan confiados que pasamos. Y cuando salimos de la habitación, pasamos, pero era chistoso porque cuando estábamos en la sala había gente sudando. Entonces había un tipo súper confiado, un gringo así altísimo, súper fuerte, ¿cierto? Como estaba súper confiado. Entró y el tipo salió rojo, rojísimo. El tipo era blanquísimo y salió rojo, sudando. Dijo como no, hasta aquí llegué, ya nada que hacer. Y casi se pone a llorar. Había otra gente como parándose de manos para aliviar el estrés. Y mucha gente dijo como no, listo, no pasó. La mayoría de empresas no pasan a Y Combinator, lo cual no significa nada. Digamos que uno puede no pasar y aún así irle bien, pero pasamos. Entonces, digamos que aparte de los $80,000 que hemos levantado aquí en Colombia, Y Combinator nos dio $150,000 más, lo cual pues era un montón de plata para tres personas. Pero el compromiso es que toca crecer 7% semana a semana, constantemente, para que uno al final del programa pueda levantar mucha más plata. Dijimos que listos, dijimos listos, hagámosle, ya nada que hacer, esto es como lo que elegimos en la vida. Y nada, nos recluimos en San Francisco, pues en Palo Alto, que es donde queda Apple, Google, y nos pusimos a hacer crecer la empresa, a conseguir clientes, a mejorar la ingeniería, a conseguir inversionistas, y nos enfocamos un montón. Eso es como lo que pasó antes y durante de YC. No sé si Felipe quiere complementar algo. Sí, sí. Tiber, ¿estamos bien de tiempo? Sí. Esta creo que está en mute. Disculpe. No, yo estoy entusiasmado, o sea, yo me acomodo a lo que, De una. a lo que Listo. ustedes hagan, siempre y cuando los estudiantes pregunten. Sí, si quieren respondemos preguntas al final, como déjenlas ahí en el grupo y al final nos bombardean de preguntas y pues nada, estamos aquí para contestarles. Sí. Chévere, chévere. Adelante, adelante. Súper. Entonces, quería mostrarles, no sé si siguen viendo mi pantalla. Por ejemplo, vean que estos sean los celulares que teníamos en nuestras casas. Ahí pueden ver ahí como corriendo WhatsApp. Esto incluso durante Y Combinator nos tocó tener una persona aquí en Colombia que nos ayudaba a tener los celulares. Entonces,
Sí, lo que hizo esa persona en ese momento, literal, le encargamos todo esto. Esta la siguiente imagen, esta vaina. Entonces, estos eran como la lista de los celulares ahí y teníamos una plataforma que construimos de monitoreo de celulares y todo. Entonces, todo lo que estaba contando Sebastián de nosotros pasar a Y Combinator era mientras que crecíamos aún más en clientes, conseguíamos aún más personas que nos creyeran, como quien dice el cuento, y mientras tanto teniendo más celulares en casas de nosotros para poder soportar a los usuarios. Entonces, fue una sorpresa como a mitad de mientras que estaba empezando el programa, que por cierto, un resumen súper rápido de cómo funciona el programa. Tienen uno de los mentores que son gente brillante que ha fundado compañías muy exitosas. Por ejemplo, uno de nuestros mentores le vendió una compañía a Mercedes-Benz como por $30 millones. Y uno se sienta, sienta en las noches, como en un dinner, donde lo invitan a uno como con otros fundadores y está uno con toda como la generación o toda la clase, por decirlo así, de 200 compañías. Y durante ese periodo también vienen a uno como fundadores a dar unas charlas. Entonces, la primera noche vinieron los fundadores de Airbnb a dar una, Brian Chesky y nosotros. Yo, qué bien. A dar como una charla genial sobre pues cómo va la empresa. Ellos que les está yendo súper bien y valen como 32 billion, pero obviamente la pandemia también les pegó. Y todas las noches era con fundadores de ese calibre, uno aprendiendo, entendiendo cosas, y luego habían sesiones grupales donde le decían a uno como, bueno, ¿usted cuánto está creciendo y cómo va? No, es que me pasó esto. Bueno, ¿y por qué por qué no está creciendo? Dígame por qué no está aumentando sus números. ¿Qué es lo que le está evitando? Como que uno se daba feedback entre otras compañías para poder seguir creciendo. Entonces, Una cosa ahí interesante es como cuando nosotros participamos, o sea, digamos que era peor porque la gente que participó con nosotros pues era como ex Google, ex Twitter, ex Amazon, había estudiado en Stanford, en MIT, en Carnegie Mellon, teníamos una empresa al lado que había estudiado en MIT, los 3 fundadores, entonces pues no, o sea, ¿qué hacemos? ¿Sí? Como, sin embargo, en nuestro grupo, nuestro mentor era el CEO de Twitch, era el CEO de Twitch, el tipo que hizo Gmail, se llama Paul Buchheit, él era nuestro mentor también en el grupo, y la persona, Adora Shunk, que nos entrevistó la primera vez. Digamos que en ese grupito había como, qué sé yo, como 10 empresas, todas, era como ex Google, ex Stanford, ex MIT, y nosotros, como ex nada porque nos habíamos graduado, y de los Andes. Sin embargo, nosotros estábamos como súper determinados a crecer la empresa, y como que en los números de ese grupo, fuimos los que más rápido crecimos, digamos que teníamos como crecimiento constante. Obviamente era terrible, pasaban cosas terribles, nos tocaba trasnochar, pasar derecho programando. A mitad del programa, Rappi decidió usar nuestro software. Rappi obviamente ya no soporta este tipo de cosas que están viendo en pantalla. La escala de Rappi es gigantesca en muchos países, muchos lenguajes. Nos tocó profesionalizar el servicio. Digamos que adquirimos el API de verdad, con ayuda de Rappi, por supuesto. Y eso nos permitió crecer un montón. Entonces, digamos que nosotros entramos a Y Combinator con $600 de revenue. Al final, el hecho de que Rappi nos usara nos ayudó a conseguir muchos más clientes. Y al final, pues, crecimos, no sé, más de 100 veces, tal vez. Entonces, al final, logramos muy buenos números, mejor que todo el mundo. Yo creo que también el ecosistema acá en Colombia es como de apoyo. O sea, Rappi creo que nos usa constantemente porque lo necesita, pero fue chévere, como que ellos nos conocieron porque la última persona que nos ayudó a una entrevista, cuando uno pasa, recomiendan hacer entrevistas de prueba con muchos fundadores, fue Simón Borrero, que es el CEO de Rappi. El tipo obviamente está súper ocupado, súper estresado y nos dio 1 hora y media de su tiempo para darnos feedback sobre el proceso y nos dio muchos consejos que creo que fueron los más importantes a la hora de estar allá y tener como mucha confianza en nosotros. Entonces creo que fue interesantísimo. Luego él se desentendió de nosotros, todavía hablamos con él, por supuesto, pero alguien orgánicamente en Rappi llegó a nosotros y eso nos ayudó mucho a crecer. Entonces, digamos que era el big name, además porque Rappi estamos en Silicon Valley por ser como el unicornio latino que está creciendo un montón. Entonces para todos los inversionistas era como, no, pues si estos manes los usa Rappi, tal vez son un buen deal. Pues digamos que eso nos ayudó también a crecer nuestro nombre frente a los inversionistas grandes. total. Y digamos que Rappi nos ayudó a esos números, más clientes nos dijeron de una más también dentro de Y Combinator le dicen a uno, pues, a ver si sus teammates y sus batchmates le ayudan a uno a conseguir a usted también clientes. Algunos de ustedes van a ser clientes y en efecto muchos de nuestros batchmates son ahora clientes nuestros. Y nada, nos dedicamos realmente como a crecer y
todo, digamos que se centra en un solo punto, donde hay una presentación ya formal que se conoce como el Demo Day, donde todas las compañías se presentan frente al grupo de inversionistas más importante del mundo, de todos los tipos de fondos que hay. Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, no sé cómo se llama. Esos son los fondos que invirtieron la primera vez en Steve Jobs, por ejemplo. Entonces, Sequoia fue el fondo que le dio el primer cheque a Steve Jobs para hacer Apple, o a los más de Google para hacer Google. Y pues esos fondos tuvimos la oportunidad de hablar con ellos gracias a Rappi. Total, entonces yo me acuerdo que yo me moría del miedo y no podía pensar no podía dormir en pensar que en el futuro, el día del demo, nos teníamos que presentar frente a este grupo de 1000 personas y más que están viendo como la presentación de las compañías por livestream, porque quieren invertir en uno. Entonces, literalmente le toca a uno pararse ahí, presentar la compañía, tiene unos 2 minutos para hacer el pitch, no más, y lo que fue, es decir, si uno llama la suficiente atención de muchas compañías, entonces las compañías de los fondos y los inversionistas después le hablan a uno como para entender mejor cómo funciona la compañía, sus números, y le buscan a uno invertir. E invertir, estamos hablando de inversiones bastante grandes. La compañía que en nuestro batch que más levantó creo que $7 millones de inversión. Y entonces estamos hablando de fondos que están pensando en invertir entre 400, o sea, cheques de $100,000 mínimo a cheques de $1 millón y pico. Y le dan a uno como, shake hands, firmamos esto, listo, ya hicimos un trato, invertimos, decidimos pues la evaluación de la compañía, como cuánta plata invertía, qué evaluación, y ya. Y ojalá pues lo apoyen a uno para crecer la compañía. Entonces, nosotros afortunadamente también nos fue bastante bien con la parte pues, de la ronda de inversión, afortunadamente, y ya llegamos, cuando nosotros volvimos ya en un punto a Colombia con mucho entusiasmo, 4 personas nomás siendo nosotros la compañía, con un montón de fuerza y pues también de plata pues para poder crecer. Entonces, nada, en este momento para como contarles un poquito de qué pasó después. Volvimos, cerramos la ronda de inversión, comenzamos a crecer la compañía muy lentamente, porque eso es lo que le recomiendan a uno. Entonces, como que desde agosto, octubre, hasta enero, febrero no contratamos, sino que fuimos como entendiendo mejor cómo crecer, qué hacer. Y ya en este momento estamos escalando. Entonces, somos alrededor de 13 empleados en este momento y tenemos clientes en Brasil, en México, Argentina, Colombia, uno en Italia, unos posibles en India. Hemos enviado más de 5 millones de mensajes en total durante este periodo. Entonces, mensajes de WhatsApp que son conversaciones que pueden servir para que las compañías entiendan mejor quién es su usuario, para invitarlos a convertir, para un montón de cosas. Entonces, nada, entonces más o menos como para contarles eso. No sé si Sebastián quiere agregar algo más. Nada, o sea, una cosa importante es que no somos nada especiales, es decir, hace 3 años estábamos donde ustedes están en este momento y no tenemos nada en particular que nos haya ayudado a llegar ya. Como que creo que fue como mucha determinación en lo que queríamos y el resto nada, como ganas de hacerlo. Entonces, Y hacerlo. Y hacerlo, claro, es lo más importante. Pero pues si nosotros pudimos, ustedes pueden de sobra y sería muy chévere. Imagínense que cada uno de ustedes funde una empresa que le ayude al país a cambiar la economía, pues sería bastante importante. Entonces, no sé, ahora sí preguntas. ¿Preguntas, Tiberio, o no? Sí, muy rápidamente, como ustedes saben ser breves. De una. Entonces, por ahí en el chat habían hecho unas preguntas. Sí, qué pena el tiempo, en serio, qué pena la demora, estamos entusiasmados. No, lo que pasa es que yo estoy feliz, pero lo que pasa es que son las 6:46. De una. Entonces, la primera pregunta es de Simón, ¿cómo fue el proceso de venta y precio al empezar a venderla? Entonces, nosotros éramos ingenieros, pero ingenieros de verdad, es decir, como nos gustaba programar y ya, ¿sí? Entonces, digamos que no sabemos nada de precios. Nosotros dijimos como, ¿cuánto puede valer esto? Cobremos 180,000 pesos, a ver si la gente nos compra. Lo cobramos. Cuando conocimos a Daniel Bilbao, nos dijo como, ustedes son estúpidos. O sea, comunicarse por WhatsApp no cuesta 180,000 pesos. O sea, cada interacción debería costar por lo menos $1. Entonces dijimos, no, $1 tampoco. Entonces dijo, suban la interacción a 10 centavos de dólar, a ver qué pasa. Lo subimos, la gente compró. En este momento seguimos subiéndolo constantemente, porque es la forma de saber cuánto cuesta, ¿verdad? Cuando la gente diga que no, ya ahí paramos. Pero digamos que en este momento ya lo cobramos mucho más. Entonces digamos que nuestro proceso es muy iterativo. Hacemos algo,
Disculpe, Sebastián, es la diferencia entre cuánto cuesta y cuánto vale. Sí, total. Digamos que, o sea, el valor depende de la percepción de los clientes, ¿no? Entonces, y qué Exacto. problemas uno arregla y qué le ayuda a una cliente a generar. Pues digamos que nosotros, no sé, por ejemplo, hay una empresa con la que estamos negociando, que es una inmobiliaria, que ha estimado que con nuestra solución pueden dar 700 millones de pesos al mes. Entonces, digamos que si nosotros cobramos 180.000 pesos, pues tal vez no estamos haciendo las cosas bastante bien. Entonces, por eso, toca empezar por algo y ir midiendo cómo está el mercado. Santiago Cala dice: hola, actualmente tengo una empresa y estoy aplicando a Y Combinator y quería saber si me podría dar su número para llamarle y hacer las preguntas más puntuales. Sí, voy a poner mi número en el chat. Sí, los que quieran preguntarnos cualquier cosa, les compartimos nuestros datos. Felicitaciones, muy chévere. Sí, muchas gracias. Nicolás Dueñas, ¿cuál cree que fue la diferencia crucial por la cual Fruana tuvo ese crecimiento que no lo tuvo comprobado, lo cual estuvo en Charta en Colombia previamente? Uy, Fruana fue fundada por uno de los primeros empleados de Rappi. Yo creo que ya sabía el playbook de expansión de Rappi. Y digamos que el reconocimiento que le dio a él como haber expandido Rappi en otros países, pues es una carta de presentación frente a inversionistas. Entonces, digamos que lo que hizo Fruana, diferente a esta empresa que no conozco, es tener mucha awareness dentro de los inversionistas. Y eso le logró, pues le facilitó la vida para levantar muchísima plata. Fruana levantado más de 20 millones de dólares. Y a la hora de multiplicar algo, pues eso hace la diferencia abismal. Entonces creo que es eso, como el fundador es una persona bastante impresionante, es un andino también. ¿Ustedes les contaban a WhatsApp que estábamos hackeando? No. Eso WhatsApp no lo puede saber, ojalá ninguno de ustedes les diga, pero no, claramente no. Es decir, ellos tienen ingeniería para detectar ese tipo de cosas porque no les conviene, pero pues nosotros también teníamos ingeniería para sobrepasar lo que Facebook hacía. Entonces, eh, no era tan grave. No se podía enterar, obviamente, porque nos podían banear de todo y podían banear a nuestros clientes, que es lo más importante. Tenemos que nos afecta a nosotros, vaya, pues va y viene porque éramos 3 personas, pero si los afecta a ellos, que son marcas conocidas del mercado, los puede afectar mucho. En este momento ya no dependemos de ningún hack, ya todo estaba oficializado con el API. Entonces, nada, ¿cómo les afectó el cambio de las políticas de Facebook cuando añadieron el API de Business? No mucho, porque lo que hicimos fue como ser compliant con las políticas, pues, no mandar spam, no mandar marketing, aprobar los mensajes que uno manda. Entonces, pues desarrollamos nuestro producto alineado con esas restricciones. Facebook les aprobó eso, sí. Y Facebook les aprobó eso. Y pues, digamos que el nombre de Y Combinator ayuda para que Facebook le haga caso a uno. Claro, claro. Cuando nosotros salimos, logramos levantar mucha más plata. Una de nuestras inversionistas es la hija del hombre más rico de Brasil, que es Jorge Pablo Lehmann. Ella invirtió en nosotros $600.000 y pues el network de ella sí es otro deal comparado al que nosotros teníamos. Digamos que eso también nos ayuda mucho frente a empresas. ¿Cómo se ve tu agenda de trabajo un día como hoy? Esa es una muy buena pregunta. Yo soy el CEO, Felipe es el CPO de producto. Yo antes programaba mucho, Felipe también. Yo amo programar, ya no puedo hacerlo. En este momento somos 13 personas, 2 en Brasil, una en Medellín, otra en Canadá. Entonces digamos que el equipo ya no da para que yo me ponga a programar, ni Felipe, ya tenemos que hacer las cosas que toca hacer. Y pues para eso tenemos como coaches que nos ayudan y mentores y Y Combinator nos ayuda. Es difícil, pero pues mi agenda de hoy es como hacer one-on-ones, ¿cierto? Hablar con inversionistas, liderar el equipo, hacer management, que no estudié eso, por supuesto. Pues me toca aprenderlo, me toca leer, me toca consultar personas y así es mi agenda hoy. Digamos que tengo cero tiempo de código, la agenda no es tan apretada como uno podría pensar, pero toca hacer cosas que no estaba acostumbrado a hacer. Súper. De una. No sé si alguien tiene más preguntas. Lo que no hay es más tiempo, pero preguntas miles. Entonces, esto quiere decir que pues nos vamos a ver. Y, estos muchachos tienen el privilegio de ustedes cerca. Nosotros tenemos el privilegio de tenerlos cerca. Y ellos, junto con Sergio y Francisco, son los patrocinadores, pero los mentores y las locomotoras que llevan esta dinámica del concurso y el proceso, y a quienes podemos acudir sin abusar, pero acudir siempre. ¿Sí? Cuando les estemos haciendo estorbo, pues ellos nos van a decir que les estamos haciendo estorbo o que no tienen tiempo, sin
nosotros sin pena les pedimos y ellos sin pena nos dicen que no, y no hay problema, ¿sí? Seguimos siendo amigos. Entonces, yo creo que les vamos a poner en Sicúa un link no sé, un link a una encuesta de Ya fue enviado. ¿Ya está? Adelante. Súper. Y les ponemos una presentación que la íbamos a hacer, pero yo creo que es mucho más interesante este intercambio con estos personajes. Y el miércoles nos vemos. Es importantísimo que respondan la encuesta, que hagan el ejercicio de perfil. Juan, ¿quería agregar algo? No, rápidamente era eso. La idea es que lo llenen para mañana al mediodía. Se van a demorar unos 15 minutos. Entonces, por favor, háganlo, que es un poquito con lo que se van a armar los grupos el miércoles. Número 2, creo que hay personas que faltan por meterse a los grupos de WhatsApp. Por favor, todos métanse, al menos que alguno diga, oiga, es que yo no uso WhatsApp, escríbanos para decirnos, oiga, yo no uso WhatsApp, y veremos. Y el tema de los grupos lo resolvemos el miércoles. Y vamos poniendo todos cámara, consigan cámara para el miércoles. Sebastián y Felipe les pueden decir que el face to face es importante y agrega valor. Entonces, aquí las cosas es learning by doing, ¿no, Sebastián? Sí, total. Yo estoy de acuerdo con eso. Voy a dejar mi número. Si alguien quiere escribirme, yo estoy más que dispuesto a hablar con ustedes. Y nada, pues... Super, ya no me van a volver a hablar a mí, Sebastián. Bueno, entonces para cerrar un aplauso aquí a estos Muchas gracias, en serio. veteranos de PMC. Y muchas gracias por estar acá, por mostrar estas diferentes rutas a los estudiantes, y que las cosas es haciendo, trabajando, no solamente inspiración, sino también transpiración y queriendo hacerlo, ¿sí? Y además, y algo importante, y algo importante de todo lo que han contado es lo que les enseña en la universidad de código, de tecnología y eso, muchas veces no es lo que van a utilizar en sus emprendimientos ni en sus ideas, sino es, tengan la idea y después investiguen cómo resolverla. Aprendan lo que necesitan saber para lograr para superar los retos que se identifican. Muchas cosas las saben, otras las van a aprender, pero para eso hay que querer y hacer. Entonces, con esos mensajes y con el aplauso reiterado a Sebastián y a Felipe, muchas gracias. Nos vemos el miércoles muy puntuales con cámara. Todas las sesiones con cámara. Nos vemos. Chao, gracias. Chao. Hasta luego. Feliz noche a todos. Es un tráfico de gente. Muy chévere. No, pero aguantó bien, aguantó bien. No, Zoom tuvo problemas al comienzo de la pandemia que yo creo que no estaban preparados para el crecimiento, pero ya lo lograron. Y pues no, ya, y todos nosotros también estamos mejor preparados que antes. Zoom ya tuvo toda la plata del mundo, creo. No quiero saber eso. Bueno, pues, chao, Valentina, Daniel. Chao. No, chao. Que estén bien, buenas noches.